El cielo por asalto. Seguinos en nuestras redes sociales: Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica, Instagram, Cielo por Asalto, Twitter, @por asalto. $14:35. Cortito fue el descanso, pero bueno, mejor, así no perdemos la gimnasia. Bueno, vinculando esto que veníamos charlando de la reforma laboral, y creo que es un tema para vincularlo, y que no se habló mucho, como decíamos al principio, y es el RIGI, que es uno de los artículos que se aprobó, y el cheque en blanco que Javier Milei le da a las empresas en busca de la lluvia de inversiones. Pero a mí me interesa que escuchemos el discurso de Julia Estrada en la Cámara de Diputados cuando se discutía este artículo. Escuchemos lo que decía. Diputada Julia Estrada tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, lamento haber hablado tan tarde. Quiero que sepan que son 12 capítulos el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Estamos a tiempo de no votar este desastre que es una entrega en términos tributarios y cambiarios, y aumenta el gasto tributario. Para todos los preocupados por la recaudación fiscal, estamos votando más gasto tributario. Voy a pasar a leer lo que viene en este capítulo 4, para todos los que levanten la mano, cómo van a empeorar bastante más las arcas del Estado Nacional. Impuesto a las ganancias, que está en 35% para este tipo de empresas, baja a 25%. IVA, 0%, está en 21% para este tipo de empresas. Ingresos brutos no van a pagar, está en 6%. Tasas de estadística no van a pagar, está en 3%. Derechos de importación, que podría ubicarse en torno al 13%, 0% les vamos a dar. Y esto es lo que denuncia toda la industria nacional argentina. Se rompe el entramado productivo argentino, 0% van a traer equipamiento importado, tal vez usado, tal vez ni siquiera nuevo. Sigo, derechos de exportación, a partir del tercer año van a pagar 0. Miren qué curioso, porque hay otras economías regionales que siguen pagando derechos de exportación. Sigo, percepciones de IVA y ganancias no aplican cuando sí aplican para otros sectores. Débito y crédito a cuenta de impuesto a las ganancias se va a poder hacer cuando no se puede hacer si no está permitido por una ley especial. Amortización acelerada para las inversiones, claro que sí, ¿por qué no? Todo eso contiene el RIGI. Ganancias que provienen de dividendos, utilidades y remesas deberían ubicarse en torno al 13% de la alícuota, acá se la ubican en 7% de la alícuota. Hay una estabilidad fiscal, escuchen esto porque esto es lo que van a votar, 30 años. Nunca se vio un régimen de incentivo tan beneficioso que entregue toda la soberanía, comprometiendo gobiernos futuros, comprometiendo la propia independencia del Banco Central, porque el Banco Central se compromete a entregar dólares de acá a 30 años. Quiero agregar una cosa increíble. Ponen que los balances tienen que estar en dólares, rompiendo el Código Civil. ¿Qué empresa presenta balances en dólares en Argentina? Se presentan en pesos. Sigo más, no están obligados a liquidar, lo cual es un problema para el gobierno de Milei, porque no están ni siquiera exigidos a liquidar esas exportaciones. No se exige componente nacional, el arbitraje se lo cedemos al CIADI. Se lo recuerdo porque esto lo van a votar en el capítulo 10 del RIGI. No lo van a votar ahora, lo van a votar dentro de 5 capítulos. Le cedemos al CIADI. Argentina ya perdió como 9.000 millones de dólares con litigios contra el CIADI porque te ponen en igualdad de condiciones el Estado argentino con una empresa que litiga. Ustedes saben que si les damos estabilidad por 30 años, esa empresa se puede quejar, nos hace un juicio, vamos al CIADI, perdemos dólares. Por último... Por favor, silencio, respetemos a la diputada Estrada. Por último, está perfecto promover el agro, la minería, el gas y el petróleo. Lo que está muy mal es no hacerlo con industria nacional. Así que yo insto a que si queremos hacer un régimen de incentivo, que lo discutamos aparte con una ley que promueva la industria nacional. Esto es una vergüenza. Gracias, diputada. Más claro, Imposible. más claro echarle agua. O sea, amigo, para repasar un poquito y para darle más tranquilidad a los inversores, esto en el nuevo RIGI que hablaba un poquito Estrada. La plena, digo, para marcar 3 puntos que marqué escuchando esto y leyendo algunas notas, la plena disponibilidad
de lo producido sin obligación de comercialización en el mercado local y sin ningún tipo de traba para exportar. Sí. La libre disponibilidad de sus activos e inversiones que no sean objeto de actos confiscatorios o expropiatorios. Y el derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante el acceso al mercado de cambio sin restricción de ninguna clase y necesidad de conformidad oficial. Y otra cosa que descubría leyendo, dice, para evitar que los proyectos se traben o demoren por cuestiones burocráticas, la letra chica del RIGI determina que todo funcionario que incurra en el incumplimiento injustificado de los plazos o términos establecidos resultará posible de ser sancionario previo sumario administrativo. Pero si no está sancionado, no entiendo. ¿Cómo sería? Claro, dice que hay plazos en la ley para todos estos beneficios, entonces ahora va a penalizar el acto burocrático de aquel funcionario que no haga cumplir los plazos que establece la ley. Está bueno, está bueno. Entonces, cuando discutimos la reforma laboral, por eso yo lo vinculo, cuando discutís la reforma laboral decís, claro, si vos vas a una política de incentivos para las inversiones de esta magnitud que lleva a la destrucción de la soberanía de la Argentina, ¿cómo no vas a tener una reforma laboral como la que estamos discutiendo? Sí, ni hablar. Donde el trabajador esté fuera de todo derecho posible. Bueno, ¿dónde está el empresario de Argentina también en ese caso? Boludo? No, bueno, pero exactamente. El fuerte cuestionamiento a esto es que no hay incentivo para la producción nacional. Claro. Vos entendés que estos tipos pueden traer maquinaria nueva como traer maquinaria usada. Sí. Sí. Entonces ahí donde digo, viste... Bueno, igual en la ciudad estamos acostumbrados, porque los subtes de la línea B en la segunda clase de subtes de España. Son los que se usaron en su momento, nos lo vendieron como nuevos a nosotros y encima le tienen que tirar la manijita esa. Ni siquiera se abren solos. Entonces, pero aparte no tenés posibilidad alguna, como pyme o como industria nacional, no tenés posibilidad alguna de competir con estos tipos. Sí, entonces, es un 90 revival, ¿no? O sea, si hubo alguien que quiso vivir los 90, este es un momento para que lo viva, que lo disfrute. Exactamente, entonces te llevan a eso. Sí, por eso digo, porque si no igual pareciera yo no tengo ganas de vivir los 90, A ver, porque si no pareciera que vos discutís sectorialmente la ley. Que un poco cuando lanzó el DNU 70... En realidad, sí. El DNU 7023... En realidad, en la práctica, sí. Claro, en la práctica, sí. 7023 aparecía un poco también lo sectorial, ¿no? Que no está mal. Ahora, el problema es cuál es el proyecto que nos están proponiendo. Entonces, cuando vos discutís la ley laboral, pero no discutís la importancia del incentivo a los capitales internacionales, ahí decís, claro... Pero ¿quién carajo me va a venir a...? ¿Vos no pensás también que es porque no hay una... ¿Cómo explicarlo? Esto no se discute en la parada de Bondi, así coloquialmente, como quien dice, digo, ¿quién discute eso? ¿Entendés? No, bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Por eso escuchando esa noche, porque yo lo estaba escuchando, habló como a las 3 de la mañana. Y escuchaba a Julia Estrada que dice que hablé, perdón por la hora que hablo, dice, vos decís, ¿quién carajo va a estar mirando aparte de uno? Sí, obvio. Pero de haber escuchado los otros discursos, a ver, igual no digo que nadie lo mencionó de Unión por la Patria, por ejemplo. La claridad, lo puntual sobre lo que se refirió Estrada, vos decís, claro, nadie lo trató de esa manera. Claro. Entonces puteaba ciertas cuestiones de los artículos, y ahí donde yo digo, pará, no es una reforma laboral light. Claro. Si acá hay una política de incentivo a las inversiones extranjeras con todos estos beneficios. Yo creo que hay algo de... incentivos por 30 años. De que da igual, no sé cómo explicarlo. Me da la misma sensación de que cuando fue el balotaje, no se preocupen, no va a hacer lo que dice que va a hacer porque el Congreso lo va a frenar y después el Congreso... Pero a mí me parece que en ese sentido... Pero creo que es como la misma sensación de plancha, ¿entendés? A nivel social. Porque para mí el problema es ese, porque vos tenés una gran cantidad de comerciantes, de pymes, de empresarios pequeños, de trabajadores que
quizás no se condicen con lo que nosotros creemos como militantes, que esto les afecta. Saben algunos que les afecta más o menos, con mayor o menor interés sobre el tema. Sin embargo, no hay una expresión unificada de eso, ¿se entiende? Por eso digo, como nadie lo discute en la parada del bondi, porque la política está en esa. El bloque anterior era como, che, que bajo está el nivel, ¿no? Como la batalla cultural la perdimos, como un montón de esas cosas. Eso se nota no solamente en la reacción de la gente. Por eso para mí también hay como siempre una romantización o sobreestimación de las peleas se ganan en la calle. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. No. Yo no creo que las peleas se ganan en la calle constantemente. Pero porque si no caes en el luchismo por el luchismo mismo. Y después te encontrás con esto. No, y eso hace que te pelees con el comerciante, eso hace que te pelees con el empresariado. No, pero también te lleva al error que táctico. Sean 3.000 personas. Porque después Aparte terminás... me puse, soy la rural, boludo. Pero no, pero pasa que de por repente eso. terminás subiendo tal colectivo del optimismo por 800.000 personas que salen a defender la educación y la semana siguiente somos 2.000 parados frente al Congreso rogando totalmente que no llueva cuando se está aprobando la ley ómnibus. Cagados de frío, con ¿entendés? la Blumbarto hecha mierda sentada esperando que no lo repriman. Y que si lo reprimen no corramos. Ojalá que no repriman, decía yo, ¿entendés? Porque, bueno, pero te encontrás con eso. Pero me parece que acá lo que está en discusión, y frente a esto que decías vos hace un rato, China, de que desde la política no se resolvieron de fondo los problemas en materia económica que venía sufriendo la Argentina desde la crisis del 2008 que se desata a nivel mundial, no pudiste dar respuesta. Perdona, y voy a decir esto porque hablando con varios compañeros, vecinos, vecinas, que empezás a profundizar un poquito de tratar de entender qué carajo es lo que está pasando, pero cuando vos venís hablando de durante 12 años del Estado presente, y un 50% de la sociedad no ve resueltos sus problemas bajo ese eslogan, es inevitable que la reacción contraria sea te odio Estado, ¿entendés? Donde ya no masticás más el mismo discurso cuando vos no lo podés resolver. Sí, igual ahí, o sea, tenemos... No lo digo que lo digas vos, pero siempre hay también como un error de concepto de este lado, porque ahora, por ejemplo, es lo mismo que con el macrismo. Bueno, el Estado está ausente. No, el Estado no está ausente, sigue estando presente, pero hay dos formas de estar presente. Una es estando presente realizando políticas para resolverle la vida a la gente, y otra es esto que es un Estado presente, que reprime, que le saca soberanía al país. Digo, porque con Macri pasaba lo mismo, cuando fue la desaparición de Santiago, me acuerdo patente, carteles en la plaza, el Estado ausente, no, el Estado está totalmente presente y está desaparecieron a este pibe, lo mataron, ¿no? Me parece que eso también hay que empezar a tenerlo presente en la discusión. El Estado siempre está presente, hay que ver qué hace ese Estado y qué es lo que queremos nosotros que sea el Estado también. Sí, yo hoy pensaba, dijiste eso y me acordé de algo que... quería escuchar a Tele, me voy a decir te case, y me encontré con que estaba Pepe Rosenblatt en una entrevista, así que dije, qué rara esta ensalada a las 11 de la mañana, ¿por qué estoy viendo esto? Porque quizás no haya otra cosa mejor que ver esta entrevista, y me pareció interesante en un momento, que para mí fue muy gracioso, porque yo le estaba puteando al monitor, hablando con las cosas como lo suelo hacer, porque en un momento Rosenblatt dice algo así como, tenemos que hacer una autocrítica más justa sobre el gobierno de Alberto, como que en realidad la autocrítica hacia ese gobierno solía ser injusta de nuestro lado. ¿Habló Alberto? Claro, habló Alberto, por eso también lo traía a colación. Y además en un momento dice algo así como... es que no tiene que en la gestión de Alberto hubo mucha gente que lo puteó por demás cuando no había que putearlo. Ellos también lo hicieron. El progresismo se cansó de putearlo, de exigirle cosas a quien creían como su líder político. Bien, pero a mí me mata el nivel del día de la marmota que tienen los pero sectores. Ahora tuvo su debut. De nuevo, ahora tuvo su debut. Para un poquito tuvo su debut. Ahora tuvo su debut. A ver, yo comparto esto que decís. Porque, viste, pues si no pareciera que nunca es el momento. No, vamos a ser sinceros, pues yo ya a esta altura, te digo la verdad, es como que ya perdí todo tipo de... Gaby en 2 meses arma polémica en el bar. Totalmente, quiero armar algo así. ¿Entendés? Pero quiero que esté Julia acá sentada con nosotros, ¿entendés? Pero, a ver, ya hay cosas que digo, dale, loco, ya está, no nos callemos más, nunca es el momento para discutir, nunca es el contexto, nunca, no sé.
puertas adentro, no vamos a discutir eso, pero digo, es un momento muy complejo, de mucho debate, y yo insisto con esto, porque hay un debate que se abrió también alrededor de lo que hizo Pichetto, ¿no? Uy, sí. A ver, por más que todo el bloque de Hacemos, ¿cómo se llama? Hacemos Federal, ¿no es? Hacemos Federal, Federal, una cosa así, ¿no es? Hacemos, no sé, bueno. Hacemos. Vamos a resumir en Hacemos. Todo el bloque de Pichetto. Patria entre signos No, de pero a ver, pregunta. todo el bloque, si todo el bloque ese de Pichetto hubiese votado. Está Stolbizer también en ese bloque, Sí. ¿no? Sí. Si hubiese votado en contra de la media sanción, también se perdía. Son 13. Sí, son también 13, se perdían, son también 13 se perdía. diputados, sí. Entonces, yo digo, hay que ver cuál es el rol. A ver, algunos dicen, bueno, pero el rol de Pichetto en realidad, desde posiciones más moderadas, desde ese peronismo moderado, lo que intentó hacer es negociar con el gobierno, haciendo que la reforma laboral se quite lo de el descuento de la cuota solidaria, la penalización, hizo algunos en todo retoques. caso, tu problema ahí no es Pichetto, en todo caso sería la CGT si no presionó que directamente Claro. esa reforma no sea la que es. Pero Porque digo- no existe esa reforma. Sí. Entonces- ahí, si esa es la formulación, estoy de acuerdo. Claro, ¿me entiendes? Entonces me decís, bueno, porque en realidad Pichetto desde adentro jugó otro rol, entonces veía todo un debate en Twitter, ¿no? Que decía cuál era el rol de Pichetto, otro que decía que era un traidor, que pin, que pa. Entonces yo digo, a ver, puede ser que Pichetto haya jugado un rol en el cual siempre fue interlocutor de la CGT, Pichetto, ¿eh? Sí, eso es Siempre verdad. fue interlocutor de la CGT. Entonces, pongámosles que Pichetto vamos en el plano Siempre de... fue oposición en el oficialismo, No, siempre fue vamos oficialismo por en eso. la oposición. Entonces Sí, vamos sí, a ponerle que Pichetto intercedió, jugó ahí con ese grupito de Hacemos para que la ley, algunos artículos salieran, otros no, otros se moderaran, etcétera. Entonces yo digo, lo que nos tenemos que preocupar, si es un traidor o no, en el caso de esto de Ricci, Claro. ¿no? Porque digo, en el fondo vos decís, ¿y por qué Pichetto salió en algunos puntos jugó positivo y en este no? Ujú. Y vos decís, porque justamente eso es lo que está en discusión en la Argentina. Ujú. ¿Cuál es el modelo de país? Y yo creo Igual que tu gran bloque, parte... a Stolbizer también tuvo esa discusión, que si no me equivoco la entrevistó Siete Case, que le preguntó como por qué votaba... No, Siete Case no, fue Berkovich, que le preguntaba a qué había votado a favor, como que ella estaba de acuerdo con ciertos puntos de la reforma laboral, en eso ya con Stolbizer, digamos, ya sabemos dónde viene, pero sin embargo en los demás puntos también había votado en contra. O sea, todo ese bloque había votado en contra en eso, y a mí me pareció interesante porque puntualizaba que en este artículo en particular, y después no sé si vieron que en la semana también las cracharon a quién? Stolbizer. Ah, sí, No, sí. no lo vi yo. Sí, las cracharon. Entonces, porque digo, en definitiva, este proyecto que nos está proponiendo otra Argentina, borrar de un plumazo lo poco que se había construido, y estamos hablando de otro paradigma de país. Sí. Entonces, yo creo que esa es la discusión en el fondo que hay incluso entre los sectores del peronismo. Hay una discusión. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que caducó. No caducó porque digo que no va más. No le encontró respuestas a los cambios. No le encontró respuestas. Cuando dicen el proyecto de país que existió en la Argentina, sí, pero caducó, no le encontró más respuesta. Entonces, se frenó. Y frente a eso, esta discusión de soberanía, esta discusión de industria nacional, esta discusión de la educación, de la salud, bueno... El problema es cómo Es lo se que para está en combatir discusión. eso sin agudizar la famosa grieta. Porque yo creo que lo que la sociedad también en cierto punto, nosotros como sociedad, y el triunfo de Milei tiene que ver mucho, es que se espera una política colaboracionista. Ya no de frentes atacándose, que es lo que le molesta generar a la sociedad, que fue el discurso de la grieta, que yo estoy a favor de la grieta en el sentido de que para mí tenés que tener un enemigo claro, digamos, en el sentido de que no es que se pueda unificar de esa manera en la que lo planteaban, sino que tenemos diferencia de conceptos de país, Claro. de patria y soberanía y Pero demás. mira, yo no acuerdo con eso. Eso es ideológico. Ahora, yo creo que a qué es lo que voy con todo esto es que, por ejemplo, vos pones a Pichetto como ejemplo, yo la quiero poner a Cristina. Cristina el sábado, en su discurso,
muchas veces dijo hay que ayudarlo a Milei y habló de la política como una forma de acuerdos y de negociaciones. Sí. ¿Qué diferencia habría, más allá de que Pichetto está en gestión, pero qué diferencia habría con ambos postulados? Ninguno. Entonces vos también tenés una cuestión ideológica, como Axel planteaba en su acto de que había que ir en contra, y Cristina no lo verbalizaba de la misma manera. Claro. Esa es la interna que hoy tenés también, en función de si colaborás o enfrentás. Y eso es lo que también te va a delimitar el año que viene en las legislativas. Exactamente. Sí, total. Pero por eso digo que hay una discusión de cuál es la salida. Por eso creo, sinceramente, no digo todo, pero yo creo sinceramente que hay que Milei vino a hacer lo que la clase política, hasta incluso lo que iba por el centro, que la centroderecha o lo más moderado de la derecha, lo que quiera, no pudieron hacer. Entonces necesitaban un tipo como Milei para poder hacer lo que está haciendo. Ahora, el daño que va a producir en temas estructurales, temas estructurales de la Argentina, y el daño que está haciendo va a ser muy grave y va a ser el condicionamiento de la política. Porque en 4 años, gobierne quien gobierne, Kicillof o el que sea, vas a tener las limitaciones condicionadas por el poder económico, porque esto del RIGI va a condicionar la política eternamente. Porque ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el DNU 7023 que va a tener cuando gobierne el peronismo de vuelta? ¿Cuál va a ser? Claro. ¿No? ¿Cuál cambio de paradigma te vas a proponer que sea? Porque, a ver, Milei tiene 38 diputados, loco. Sí, o sea, estamos hablando de un tipo que tiene 38 diputados y no sé cuántos senadores, no sé, 5 o 6 senadores. Sí. O sea, estamos hablando de eso. O sea, ha pateado el tablero. Y para mí hoy... Y a eso sumale las facultades. Las facultades que se le acaba de otorgar. Que de cumplirse, de aprobarse en senadores, va a tener esas facultades por 1 año, con el acondicionamiento de tener que ir al Congreso a ¿cómo se dice? A exponer. Sí, a los informes, digamos. No quiere decir que las empresas que salieron del primer paquete, que eran 40 y pico, no sean privatizadas por las facultades que le terminaron otorgando. O sea, vos decís, ojo, no es joda. Y vos te empezás a escuchar hoy, prendés la tele, bueno, el fin de semana creo que el mejor fue empezó igual el plan de privatización de despidos la semana pasada, sacaron 13 corresponsalías de Telam a lo largo del país. Y salió el fallo en contra del amparo presentado por la Federación también, que le da la razón al gobierno. Bueno, me parece que esa es la contradicción en la que estás, o en la encerrona en la que está, no contradicción, de qué haces con este gobierno. Sí. Si va a alcanzar con el paro del 9, si no va a alcanzar, si va no sucedió, pero si las medidas van a continuar camino a senadores. O sea, es un debate que creo que, y acá voy a tomar algo que siempre dijo un invitado nuestro, Lucho Roa, tenemos que volver a construir una pedagogía popular que nos permita esto que decís vos, que el tipo en la parada del bondi esté discutiendo estos problemas, porque lo que están haciendo es un cambio de paradigma terrible en la Argentina que va a causar muchísimo daño a la soberanía nacional. Y va a ser terrible, y va a ser muy heavy remontar todo eso. No se va a remontar. Esto es el tema de la exportación. ¿Cuál es el problema que tenía Alberto Fernández cuando el último gobierno de Cristina había limitado a 15 días, si no me equivoco, 1 semana, la obligación de los exportadores a liquidar? Bueno, Macri se las había bajado a nada. Claro. Dijeron, no, se había extendido. Dijeron, podían liquidar cuando querían. Bueno, era el problema que tuvo Alberto Fernández con su gobierno cuando los exportadores no liquidaban. Claro. Y le decían, o me levantás el dólar o no liquido. Y no había obligación, no le podías poner ningún apercibimiento para que liquidara. Bueno, vamos a esa. Entonces, cuando vos volvés a hacer gobierno, ¿cómo haces? Claro, sí. ¿Cómo haces con eso? No, y aparte también porque tenés que volver a construir una fuerza popular. Bueno. No sé si podés sacar el 54% de voto de nuevo en unas generales. Y tuviste el 54% de los votos. Sí. Bueno, yo creo que son debates que hay que empezar a dar para volver a construir esa fuerza popular que permita no solo representar, sino interpretar lo que hoy la sociedad te está demandando políticamente. Porque hay algo que te está demandando.
Entonces vos podés discutir, podés no interpelar a nadie, podés seguir en la misma lógica de siempre y lo de abajo va a seguir corriendo y otro la va a saber interpretar mejor que vos. Porque yo con esto es lo que yo te decía que no acordabas con vos, China. Pero, a ver, yo no creo que el problema para la Argentina sea la confrontación. Uh-huh. El problema es que si vos confrontás y tenés resultados. Claro. Ese es el problema. Ahora, el problema es cuando la gente ve que lo único que haces es confrontar, pero por abajo los problemas no se resuelven. Sí. Ahí tenés el problema. Ese es el problema que tenés. Y ese es el problema en que quedó sumergido el peronismo en los últimos años. Sí, el problema es, para mí también, es si te hacen creer que la problemática está centralizada en qué es lo que vos pensás. O sea, para mí el mayor problema del entre comillas, grieta que está logrando profundizar Milei, que yo lo dije varias veces, es el problema entre trabajadores contra trabajadores. Que no le podemos escapar a esa lógica. O sea, que estamos todos en la misma y que el problema es entre nosotros mismos. Digo, gente que festeja un despido, por ejemplo, o que no pasa nada si despiden a gente del Estado porque era ñoqui, y en el medio hay familias y laburantes ahí también. Digo, como no poder haber, sí, más allá de la construcción del discurso de los medios hegemónicos y bla, 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 nosotros tampoco lo pudimos combatir, ni siquiera con prácticas o políticas públicas que puedan salvaguardar a esos trabajadores. Total. Lo que siempre discutíamos de la planta permanente y demás, o cantidad de años en el Estado. Ni extender los derechos de primera generación que tienen que ver con estar registrado, tener una jubilación digna, las moratorias, no sé, las trabajadoras de casas particulares, poder tener un régimen que siga a lo largo. ¿Cómo también? Porque yo estoy de acuerdo con la formulación que hacía sobre que el Estado siempre está. El tema es si vos podés estructurar el Estado de manera in eternum o si también lo vas a tener que salir a defender, ¿entendés? Que igual también con eso, y ya cerramos porque tenemos que hacer una llamada justamente con alguien que me parece interesante pensar esto que estabas diciendo, con Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUTNA. También hay algo en esto que vos decías de trabajadores contra trabajadores, que muchas veces la gente piensa que el militante no es un trabajador. Y eso es verdad, ni hablar de con un cargo, y ni hablar de un secretario general que no va quizás muchas veces a la planta de trabajo de lo que sea hace 40 años. Entonces eso también es un problema, porque la gente se piensa que uno no está alejado de la realidad, como bueno, lo de la parada del colectivo. Sí. No, yo soy militante y también laburo, o sea, me tengo que pagar la SUB, estamos en la misma, y hay un descreimiento de eso, porque también hay que reconocer, hay que hacer una autocrítica, que hubo errores. Uh-huh. Qué sé yo, no sé. Por eso me parece que esto de construir una nueva pedagogía popular, claro. que vuelva a pisar el barro, que vuelva a pisar el asfalto, que se vuelva a encontrar con el vecino a la par, que haga florecer ese debate, es un buen momento debate y lograr encauzar las interpretaciones que el pueblo está haciendo de lo que está viviendo, porque si no seguimos con la misma práctica de que se te juntan 20 funcionarios, se te sube a un escenario y te crean una nueva fuerza política que dice que va a ser capaz de reconstruir la patria. Dejémonos de joder si esa va a ser la práctica que vamos a seguir teniendo en estos 4 años. Digo, sí, con esto engancho, es un buen momento porque es un momento en donde tenés que laburar en la urgencia, que es lo que también pasó durante el macrismo, en la urgencia, pues la gente se queda sin laburo, porque se quedan sin alquiler, porque no tienen para comer, entonces también es más difícil dar la discusión. Ayer leía en Mundo Gremial que hoy había una asamblea de camioneros a la mañana en no sé qué seccional y fue Pablo Moyano, por ejemplo, a la asamblea con todos los laburantes. Bueno, eso es lo que hay que hacer también. Lo tomo como ejemplo, en un rato hablamos con Crespo, que ayer también estuvo ahí en el SUTNA hasta tarde y demás. Es un claro ejemplo lo que va a arrollar a la industria nacional el caso de lo que hoy le está pasando a los compañeros del neumático. Bueno, 15:03, nos vamos a un breve corte y ya volvemos en una charla telefónica con Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA. La